Pensando en nosotros mismos, me refiero a los de la tribu ideológica a la que pertenezco, he hecho otro que todavía no he dado, ni a la publicidad ni a conocer. A algunos miembros del gobierno lo han recibido directamente y el título expresa mi preocupación: es malditas reformas necesarias. Porque creo que eso refleja mucho el estado de ánimo con que encaramos los desafíos y las reformas de las que están pendientes en Europa y en España. He preguntado varias veces ya en todos los foros, repito, incluido el Parlamento Europeo, cómo es posible que 500 millones de europeos de buen nivel de educación y de formación no hayan producido un Google, un Facebook, un Microsoft, un fenómeno global dentro de la revolución tecnológica referida a las tecnologías de la información. ¿Es una crisis de talento? En mi opinión es radicalmente contraria. No falta talento. Lo que falta es un ámbito cultural que sea capaz de apoyar al talento para la innovación, para el desarrollo de la ciencia, que sea capaz de apoyar el mérito y la capacidad de iniciativa de muchísima gente joven que las tiene. Nos hemos hecho las preguntas que creo que siguen siendo pertinentes porque todavía esperan las respuestas para encontrar una salida a esta implosión del sistema financiero global que ha creado una recesión mundial, que no ha sido corregido y que está incubando la siguiente implosión financiera. Por el momento no hay respuesta. ¿Por qué Europa está pagando mucho más caro el precio de lo que empieza siendo una crisis financiera y después una crisis de la economía, inmediatamente una crisis de la economía real? ¿Por qué está pagando mucho más precio que Estados Unidos, donde se genera la crisis? Se está desinvirtiendo en Europa. Cuando tenemos una crisis de empleo, yo suelo recordar, aunque muchos de mis compañeros se molestan, que el empleo lo crean los empleadores. Y con la necrosis empresarial que tenemos, es muy difícil, si no se recupera la actividad empresarial, que se recupera el empleo. Está estrechamente ligado. Eso tiene que ver con una respuesta socialdemócrata, justamente tiene que ver.